voy a enseñar algo que es interesante. And today I'll teach you something that's very Voy a interesting. enseñar a mantenerse elevados, I'll teach you to stay a elevated. elevarse a las alturas. Elevate yourself to Voy a higher dar una places. enseñanza que permite que ustedes continuamente se mantengan arriba This teaching will allow you to constantly stay y elevated no abajo. and not Mire, under. muchas veces cuando las personas nos hacen algún daño, alguna ofensa, alguna herida, Many times when people offend us, they hurt us, they harm us. la primera reacción que nos viene a nosotros es el deseo de desquitarnos, de vengarnos de esa The persona. first reaction we have is to get back at them, to have revenge. Cuando alguien nos ha ofendido, nos dan ganas de ofenderlo más gravemente a la persona. When somebody offends us, we try to do it just twice as bad. Esto no solamente lo vemos en personas que nos hacen daño de fuera, This is not only seen in people who lo hurt us from podemos ver en outside. nuestras mismas It casas. can be seen in our own homes. Los esposos o los matrimonios pelean precisamente por la misma razón. Husband and wife marriages, they fight for the same No reason. saben mantener los deseos de venganza que surgen después de que alguien es ofendido. They don't know how to contain those feelings of revenge after somebody has hurt Entonces, them. si el esposo le dice algo a la esposa y So- la hirió, If the husband says something to the wife and hurt her, entonces la esposa, si no sabe contener el deseo de venganza, so if the wife doesn't know how to contain that feeling of revenge, inmediatamente tratará de hacer algo para ofender más gravemente al esposo. immediately she tried to do something to hurt the Y husband como el in an even esposo tampoco worse se va a way. querer dejar porque hay cierto orgullo todavía, hay todavía cierta arrogancia y ego, le golpea que le lastimen, que le hieran, y entonces trata de desquitarse contra su esposa también. And since the husband has that pride, that arrogance, that ego, he's going to try to do something even worse to Y hurt esa his es la wife. fórmula perfecta para estar continuamente en contiendas en un hogar. And that's the perfect formula to constantly be in a battle or fighting back and forth in a home. En un hogar donde las dos personas han muerto al orgullo, han muerto al ego, han muerto al mí mismo, In a home where the people has died to their self, to their ego, to their pride, y además esas personas saben manejar el deseo de venganza, and those people know how to control that desire for revenge, regularmente no hay contiendas en ese hogar, regularmente rápido se apaga el fuego. then usually there's really no arguments or fights. The Y eso fire no is put out pasa a quickly. mayores. And that happens all the time. Sin embargo, los hogares y las personas que no saben manejar el deseo de venganza However, those homes, those people that don't know how to control their desire for revenge, son muchas veces arrastrados por esos deseos. many times they're dragged by their desires. Y esos deseos empiezan en pequeño They start small. y empiezan y nacen en todos los corazones humanos, en todos, a todos nos nace el deseo de venganza. In every single human heart, there's a desire for revenge. De hecho es natural, es normal que surja un deseo de venganza en nosotros. In fact, it's natural, it's normal for us to have a feeling A of revenge. todos nos sucede. To all of us, it happens. Y empieza el deseo y empieza a crecer y cada vez se va haciendo más fuerte. So that desire starts to grow, and every time it's getting even Y se va stronger. convirtiendo en como una bola de nieve, cada And vez it's- es más fuerte. And it's becoming like a snowball. Every Y en time it's algún stronger. momento se convierte en algo imparable. And at one point, it's just unstoppable. Y es así como muchas personas cometieron crímenes que de verdad horrendos, crímenes graves, fuertes, That's the way many people just committed terrible, atrocious crimes. porque no supieron manejar su deseo de venganza. Because they didn't know how to manage or control their Nadie desire les for enseñó revenge. qué hacer con ese deseo que nace naturalmente cuando uno es ofendido. Nobody really knows what to do with that desire of revenge when they're offended. De hecho, hay muchas frases que son muy populares y las personas las usan muy a menudo. There's also a lot of phrases that people use that are very popular. Y que todas estas frases tienen que ver con venganza. And these phrases have to do with revenge. Hay una frase que en español dice, yo no sé si en inglés, pero en español dice, el que ríe al último ríe mejor. There's a phrase that we say in Spanish, I'm not sure about English, but it says, the one who laughs at the end laughs the best. Y eso no es otra cosa más que el deseo de venganza, el deseo de terminar aplastando al que me hizo daño. And that's nothing less than to say, I want to have revenge on that person that hurt me. Hay otro dicho que dice, dulce es la venganza. There's another phrase that says, revenge is sweet. En otras palabras, eso dice que se disfruta cuando uno toma venganza. In other words, you're delighted, you find pleasure in having revenge. Y así hay muchas frases que tienen que ver con venganza. And just like that, there's many phrases that have to do with revenge. En la semana estaba leyendo un artículo Throughout the week, I was reading an article de cómo las personas cuando no saben manejar el sentimiento de venganza of how people, when they don't know how to manage that feeling of revenge, son arrastradas a cometer de verdad horrores de crímenes. they're just dragged into doing these horrible Y crimes. mientras leía decía, Dios mío, ¿cómo pudo ser posible esto? And I was reading, I was like, my God, how is this even possible? O sea, había casos de mujeres, por ejemplo, que le cortaron el pene a su esposo por haberle sido infiel.
Like there were some cases of this woman, she cut her husband's penis off because she was cheating. He was cheating. Hasta, por ejemplo, un caso que leí de un hombre que iba quitando diente por diente a su esposa mientras estaba encadenada y le sacaba los ojos mientras ella estaba viva por ser infiel. Another one I read, a husband was pulling out every single tooth individually and taking out her eyes while she was chained to his wife, because she was cheating. Y uno lee esas atrocidades o escucha o se da cuenta de eso, y todo eso no inició de inmediato con el deseo de sacarle los ojos, sino inició con un pequeño deseo de odio, deseo de venganza, que fue creciendo y que fue tomando control de la persona hasta arrastrarlo a tomar decisiones. And I read this and I realize that didn't happen. Nobody just wants to do that instantly, to pull someone's eyes out. It starts with a small desire of revenge and it just keeps growing until they can't control it. It takes them to do these horrible crimes. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a aprender qué debemos de hacer cuando alguien nos ofende, nos lastima o nos hiere, y cómo deberíamos de manejar ese deseo, porque es natural que surja el deseo de venganza en nosotros. So today we're going to learn how do we need to control, how do we need to react when somebody hurts us, because it's natural for us to want to have Entonces, revenge. quiero empezar diciéndoles que cuando surge ese deseo, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar ese deseo a las manos de Dios, entregárselo a Dios. So I want to start by saying that when we have that desire, when we get it, we need to first just give it to God. Es normal y es natural que cuando alguien nos lastima o nos hace daño, nos den ganas de ahorcar a esa persona. It's normal, it's completely natural that when somebody hurts us, we want to just choke that Nos dan person. ganas de hacerle daño a esas We want to personas. harm that person. Y a veces nosotros no sabemos qué hacer. And we don't know what to do often. Pero de inmediato cualquier sentimiento de odio, de coraje o de venganza que haya en nuestro interior, But immediately that feeling of hate, of just bitterness in our heart, of anger, tenemos que entregárselo a Dios. we need to give it to Pero God. ojo, no es que le entregamos a la persona a Dios. But watch out, we're not giving that person to God. No le entregamos la persona que nos lastimó a Dios. We're not giving that person who hurt us Le to God. entregamos el sentimiento que está en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. We're giving God the feeling that we have in our mind and our hearts. Porque hay personas que fueron ofendidas Because there are people who are y offended entonces dicen: Señor, te lo entrego en tus manos, tuya es la venganza. and they say, Lord, I give it to you in your hands because yours is the revenge. Y cuando dicen: te entrego a esa persona en tus manos, And when you say, I give you that person in your hands, tuya es la venganza, yours is the en revenge. realidad el deseo de venganza todavía sigue dentro de la persona. In reality, that feeling for revenge is still in your heart. Porque para esa persona es más fácil entregarle al que le hizo daño a Dios que entregarle su propio sentimiento de venganza. Because for that person, it's easier to give that person that hurt them to God than to give them that feeling that they have of hate. Entonces a veces alguien nos hace algo, nos hace un daño muy grave, So many times people, they hurt us. It's really, it's bad. y la persona disfraza de cristianismo su deseo de venganza. And the person, they just disguise their Christianity, their feeling for revenge. Ah, Señor, esa persona me hizo mucho Oh daño. Lord, that person really hurt me. Te lo entrego, Dios mío. I give him to you, La Lord. Biblia dice que tuya es la venganza. The Bible says that the revenge is Que le yours. pase un tráiler por encima, Let a trailer run him over. que le caiga un rayo. Let him be struck by lightning. Y la persona disfraza de cristianismo su deseo de venganza. And that person disguises their desire for revenge with Christianity. Y no debemos de entregarle la persona al Señor, debemos de entregarle nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras ganas de vengarnos. And we don't need to give that person to God. We need to give him our feelings of hate and revenge. Entonces, vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo número 32. So let's go to the book of Deuteronomy, chapter Ve lo que 32. dice la palabra. Let's see what the word says. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresurará su desastre y el día del juicio se avecina. Iglesia, Dios nos enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nosotros no debemos de buscar venganza para las personas. Church, the Bible teaches us in the Old and New Testament that we don't need to seek revenge against people. Les voy a explicar el proceso de lo que sucede cuando una persona recibe una ofensa. I'm going to show you the process of what happens when somebody receives, they get offended. Vamos a poner un ejemplo. Let's give an example. De repente alguien le dijo a mi esposa: Maybe somebody came up to my wife and said, ay, pastora, ¿no se ha dado cuenta? oh, wife, pastora, you haven't noticed? ¿No se ha dado cuenta? El pastor dicen que lo han visto por allá con una muchacha. You haven't noticed that the pastor, they're saying that she's over there with a young lady? Y entonces empieza esa persona
digamos, ofenderme. And that person starts to offend Y me. empieza a decirle cosas a mi esposa. And so starts saying things Le to my muestra wife. mensajes de textos. There's text messages being Le shown to muestra him. cosas. She's showing them things. En realidad no hay una infidelidad. In reality, there's no Pero la persona infidelity. busca hacerme daño. But that person is trying to offend Y me. yo me entero. And I find out. Y es natural que surja en mí un sentimiento de odio hacia esa persona. And it's really just natural Es for natural me que to surja en mí un sentimiento de venganza hacia esa have a persona. feeling or a desire of revenge and hate towards that person. Pero entonces la Biblia dice que nosotros no deberíamos de buscar hacer justicia. But the Bible says that we don't need to seek justice. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso? What happens? What's the process? Alguien nos ofende Somebody offends us, y entonces inmediatamente pensamos y decimos, no es justo. and immediately we say that's ¿Verdad not que decimos, fair. no es justo? Right? We say that's Y not entonces fair. buscamos hacer justicia. So we want to do Porque what's no es justice justo. because that's not fair. Sin embargo, nosotros humanamente hablando no somos justos. However, us as humans, we're not fair. Humanamente hablando, nuestro corazón no tiene ninguna justicia. Humanly, in our hearts, we don't have Y justice. como no somos justos, no podemos hacer justicia. And since we're not fair, we cannot Porque promote nosotros justice. no somos jueces. We're not judges. Cuando nosotros nos tratamos de hacer justicia, When we try to do justice, estamos tomando la posición del juez que es justo. we're taking the position of the judge Estamos as robando just. su lugar. We're taking his Por eso position. Dios enseña y dice, That's why God teaches and says, mía es la venganza. mine is the revenge. Yo soy el que haré la justicia a su debido tiempo. I will do justice in its own Ustedes time. no hagan justicia por ustedes mismos, You don't seek revenge in your own porque time ustedes no son justos. because you are not just. O lo que para ustedes es justo, And whatever is just for you, para Él no es justo. for him is not just. Por esa razón es que debemos de soltar el sentimiento a Dios That's why we need to let go of that feeling to y dejar God que Él se encargue de hacer lo que Él tenga que hacer. and let him do what he needs to do. Iglesia, en los años que yo llevo pastoreando, 13 años, Church, in the 13 years that I've been a pastor, no solamente he conocido gente que me ama, I haven't only met people that love no me. solo he tenido encuentros con personas que desean lo mejor para mí y para mi familia, I haven't only met people that desire what's best for me and my family. también he tenido encuentros con personas que me desean el mal, I've also met people that desire con personas bad que upon me han hecho daño, people who have hurt me. algunos un daño más pequeño, algunos daños más graves. Some pain or harm that's not too bad and some that's worse. Pero en mi corazón, en esos sentimientos o deseos de venganza siempre los he entregado a Dios. But in my heart, in those thoughts and feelings of revenge, I've given them to Yo God. les dije que es normal que en todo ser humano surja el sentimiento, el deseo de venganza. I told you it's normal for every human to feel a desire for Pero lo que revenge. tenemos que hacer inmediatamente es pasarlo. O sea, llegó el sentimiento de venganza But what we need to do is immediately just give it to God. y así mismo entregárselo a Dios y decirle, Señor, aquí te lo entrego este sentimiento de venganza. The same way the feeling God here, we need to say, God, here it is. I give you this feeling. A of cambio, revenge. dame tu amor, tu compasión, tu misericordia para poder ver a esa persona con amor, con compasión y con misericordia. In exchange, give me your love, give me your grace and mercy, so I can see that person with love. No grace, quiero and ver a esa mercy. persona con odio. I don't want to see that No person quiero ver a with esa hate. persona con enojo. I don't wanna see them No with quiero just ver a esa anger. persona con sentimiento o deseo de venganza. I don't want to seek revenge towards that person. Y entonces les digo, personas han venido y me han hecho daño a lo largo de la historia de la iglesia. So like I said, people have come and they've hurt me as I've been a pastor. Pero en ninguna ocasión he tomado venganza. But in no occasion have I seek revenge. En ninguna ocasión he hecho algo en contra de alguna I persona have never done anything against por that cuestiones person de venganza. Through revenge. Pero a su debido tiempo, But in its due time, Dios ha reivindicado mi imagen o ha reivindicado o ha reparado el daño que se me hizo en algún momento. God has redirected or just repaired the damage that was done to my image. ¿Qué les quiero decir con esto? What do I want to tell Si you with all ustedes of tratan de this? reparar el daño por sus propias manos, ustedes la van a terminar arruinando toda. If you try to repair the damage by your own strength, you're going Pero to si damage it ustedes even more. permiten que sea Dios el que repare el daño, Él lo hace de forma perfecta y lo hace muy bien por ustedes. But if you allow God to repair the damage, He'll do it in a perfect way for you. Ustedes no pueden ejercer su propia justicia contra una persona. You can't seek justice for yourself against a Ustedes person. tienen que esperar que sea Dios el que haga su propia justicia porque Él es un Dios justo. You need to wait for God to do His justice because Y He's a aunque just God, tarde He's a un fair tiempo, God. Él lo hará de forma completa y perfecta. Even though it may take some time, He'll do it completely and perfectly. En estas ocasiones, por lo menos 4 personas han venido después de un tiempo In these occasions, at least 4 people have come after some time y me han dicho, pastor, quiero pedirle perdón por esto y por esto y por esto.
And they've said, Pastor, I want to say I'm sorry for this, this, and this. En una ocasión hace 6 años, cuando todavía nos congregábamos en Santa Fe Mall, One occasion, about 6 years ago, when we were in Santa Fe Mall, vino una señora y me vino a pedir perdón. there was a lady, she came up to me and said, I'm Me dijo, yo sorry. quiero pedirle perdón por esta razón y esta razón y esta razón. Me expuso todas las razones. She said, I want to ask for your forgiveness for this reason, this reason, and this reason. Dios no me deja en paz, no puedo dormir, me está sucediendo todo esto y solo quiero pedirle perdón. God doesn't leave me alone. I can't sleep. All this is happening to me. I just want to say I'm sorry. Habían pasado 3 años. 3 years have gone by. Yo no hice nada. I didn't do anything. Yo seguí adelante. I just kept moving forward. Les voy a ser sincero, ni siquiera me acordaba de la hermana. I'm going to be sincere. I didn't even remember her. Hasta que un día fue a visitar la congregación y me dijo, vengo a pedirle perdón. Until one time she came to the congregation and said, I'm sorry. Hace poquito, hace 2 meses, About 2 months ago, al principio de año, at the beginning vino of una this year, persona y me dijo, pastor, quiero verlo al final que atienda a los nuevos. there was a person that came to me and Pastor, I want to see you after you attend the people Y who are new. me dijo, pero me gustaría que estuviera su esposa también. But I would love for your wife to be there as well. Y estuvimos ahí adentro platicando. And we were there speaking to him. Y la persona quebrantada The person was broken down and me crying. dijo, pastor, quiero pedirle perdón a usted y a su esposa. He said, Pastor, I want to say I'm sorry to you and to your wife. Cuando pasó lo de su accidente, When you were in the car accident hace 2 años, about 2 years ago, yo hablé muy mal de usted. I spoke very poorly about you. Incluso dije que lo merecían porque ustedes estaban haciendo mal las cosas delante de Dios. I even said that you deserved what happened to you because you were doing what is wrong before God. Dije que lo merecían porque sabía que ustedes estaban tomando dinero de la congregación y empecé a decirle a todo el mundo que ustedes robaban. I said that you deserved it because I was starting to say that you would steal money from the church, and I would even go tell people. Entonces, el hermano vino y me dijo, quiero pedirles perdón. So this brother came to me and said, I want to say I'm sorry. Forgive me. Yo ni siquiera sabía que él había hecho eso. I didn't De even verdad, know. ni siquiera lo sabía. I really had no idea that he had done that. Nunca me enteré. I never found out. Yo me acabo de enterar. I just found out. Me acabo de dar cuenta de eso. I just realized this. ¿Por qué razón él vino a pedir perdón? For what reason did he come ¿Por and qué ask razón? for forgiveness? Why? Algo hizo Dios. What did or God did No something? sé si algún sueño le dio. I don't know if he was given a dream. No sé si le inquietó, si en un mensaje, de una prédica, de una palabra. Yo no sé cómo hizo I Dios. don't know, but God made him uncomfortable through a preaching, through a message. Pero something. Dios God se did something. encargó de decirle a esa persona que tenía que venir a reparar la imagen que había, la mala imagen que había dado de mía. But God made sure to have him come here so he can repair the image, the poor image that he had presented of me. Y yo ni siquiera sabía lo que había pasado. But I had no idea that Iglesia, what had apunten happened. esto en su libreta. Vean el versículo que dice aquí en el libro de Romanos y pónganlo ahí, por favor, Write porque that in esto es your bien notebook. importante. Let's look at this verse Muchas here in veces Romans. ustedes buscan la venganza inmediatamente y entonces impiden que Dios haga su obra, que Dios haga su voluntad. Vamos al libro de Romanos, muchachos, a las pantallas. Romanos, capítulo número 12, versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y amigos, quiero decirles algo bien interesante. Ustedes tienen que morir de inmediato a cualquier sentimiento de odio, de venganza que hay en su corazón. Tienen que renunciar a ese deseo inmediatamente, porque de otra manera los va a arrastrar a hacer lo que no deberían de hacer. Friends, I want to tell you something so interesting. You instantly, almost immediately, you have to cast out or just die to that feeling, that desire of revenge and hate that you have in your heart. ¿Cómo manejamos los sentimientos de venganza? How do we control those feelings of revenge? Escriban en su libreta, es necesario dejar pasar la ofensa. Write in your notebook, you have to allow the offense to Tienen just que go by. aprender ustedes a dejar pasar la ofensa. You have to let it go. Yo me acuerdo tanto del maestro mío It reminds me so much of my teacher. cuando lo estaban azotando, When they were whipping him, cuando lo ponían a cargar la cruz, when they made him carry cuando the lo cross, golpeaban y lo lastimaban, when they would hurt him, cuando lo hit him, escupían when they would spit on y him, cuando le clavaban las manos en la cruz. and they would
nail his hands to the En cross. ninguna de esas oportunidades In none of those opportunities, Él tuvo la oportunidad perfecta para declarar algo negativo en contra de las personas que se lo hacían. he had the perfect opportunity to declare something negative against those person that did it to Él him. tuvo la oportunidad para maldecirlos. He had the opportunity to Él curse tuvo la them. oportunidad para odiarlos. He had the opportunity to hate Él them. tuvo la oportunidad para vengarse de ellos. He had the opportunity to get revenge against Pero them. dejó pasar la ofensa. But he let the offense No la go. tomó en cuenta. He didn't take it into ¿Cómo consideration. reacciona usted cuando alguien habla de usted? How do you react when somebody speaks poorly of you? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien dice algo indebido? How do you react when somebody says something they shouldn't? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien no le hace caso? How do you react when somebody doesn't listen to ¿Cómo you? reacciona cuando le critican? How do you react when they criticize you? ¿Deja pasar la ofensa o se la toma muy en serio? Do you just let it go or do you take it to heart? Iglesia, tienen que aprender a dejar pasar la ofensa. You need to learn to let go of the offense. Vamos al último versículo, apúntenlo en su libreta. Es el primer libro de Samuel. Let's go to the last verse. It's the first book of Y vean esta Samuel. historia que es bien interesante. And this is a very interesting story. Es la historia de David. It's the story of David. Y hoy les estoy enseñando esto para que precisamente puedan elevarse a las And alturas. today I'm teaching you this so you can Mantenerse en un lugar precisely elevado. just keep yourself elevated. Dice la Biblia, entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él como mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y el Señor y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Vamos a hacer una pausa ahí. Let's do a pause right there. Dice la Biblia que David había sido ungido para ser el próximo rey de Israel, The Bible says that David was anointed to be the next king of Israel. pero el actual rey era Saúl. But the current king was Saul. Saúl se enteró que David sería el próximo rey Saul found out that David was going to be y the Saúl next no king. quería porque él quería mantener el reino Saul didn't want that because he y wanted to keep después se the lo kingdom, quería heredar a sus hijos. and he wanted to give it to his children. Cuando supo que David sería el rey, When he knew that David was going to be the next king, quiso matarlo he inmediatamente. wanted to kill him Empezó a immediately. perseguirlo He started to persecute him. y David huyó. And David Se flew. fue del reino junto con sus hombres. He left the kingdom with all of his Saúl people. agarró 3 batallones de hombres y fue a perseguirlo. He got like 3,000 men and started to fight them. Iban siguiendo el rastro de David, And they were just persecuting pero David. mientras iban en el camino se le aflojaron sus necesidades a Saúl. But as they were on their way, Saul had to do his Y necessities. dice la Biblia que fue a la cueva. And the Bible says that he went to the cave. Imagine esto. Just imagine this. Su manto colgaba para allá atrás. His robe was just hanging behind him. En el fondo de la cueva At the end of the cave, estaba David escondido con sus hombres. that's where David was hiding with all of his men. Y se arrastra David, And David comes, creeps up on him, agarra el manto. Ya se imagina todo el olor que tuvo que soportar. and he gets the robe, and you can imagine all the smell Y el he had cuidado de no to stand. ensuciarse también. He had to get dirty, I imagine. Y cortó un pedacito del manto del rey Saúl. And he cut a little piece of the robe of King Saul, Y dejó que saliera el rey y que se fuera. and he allowed him to leave. Cuando se fue con sus hombres Saúl, When Saul left with all of his men, por sus espaldas David le gritó, mi rey, behind him David called out, "My king, venga su majestad. come here, your majesty." Y se tiró al piso David. And David went down on his knees. Se dispuso a él, probablemente lo mataban. He put himself before him. He Sin could have killed siquiera him. darle oportunidad a dar una respuesta o a decir una sola palabra, lo hubiera podido aniquilar en ese momento. Without saying one word, they could have completely annihilated him. Pero estaba tirado en el piso con la mano, con el manto. Le dijo, mire mi señor, yo pude haberlo matado ahora mismo. Aquí tengo un pedazo de su manto. But he was on his floor and he said, "Look, I could have killed you. I have a piece of your robe right here. Pero But Dios me guarde de tocar al ungido del rey, al God ungido de Dios. forbid I ever touch someone who's anointed by the Lord. Mis hombres me decían que lo matara. My men told me to kill you." Y les hay algo aquí bien interesante. Church, there's something here that's so interesting. ¿Por qué David lo podía matar? Why David could kill him. Imagínese que un día estando en el palacio del rey,
Imagine one day just being in the palace of the king. Mientras David estaba tocando el arpa para el rey, While David is playing the harp for the king, el rey tomó una lanza the king took y hacia una a distancia cerca, slingshot. cerca. It was close. El rey Saúl sabía manejar la lanza de forma excelente, King Saul knew how to manage así como David sabía manejar la onda. the slingshot just really good with excellence, just like David knew how to Toma do Saúl the, la lanza he took the spear y se la lanza, and he lanza threw la it. lanza, He threw the spear. le lanza la lanza a David He threw the spear at David, y la lanza justamente le peina los pelos a David y casi que lo mata. and it just brushes David's hair and Salió y almost se kills echó a him. correr. Saul started running. Seguramente eso ofendió a David y seguramente le dieron ganas de desquitarse del rey Saúl. Surely that just offended David. He wanted to kill King Saul. Yo me imagino que en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de compartir con sus hombres I can imagine that he had the opportunity to share with his el deseo men que tenía de venganza. the desire he had Porque for sus hombres le revenge. dijeron, aquí está tu oportunidad, señor David. Because his men told him, here's your Aquí opportunity, está tu David. oportunidad. This is your Dios opportunity. te lo ha entregado en tus manos. God gave it to you in your hands. Vamos. Come on, let's go. Mátalo. Kill Lo him. tienes de espalda. You have him Y además behind- está con los pantalones abajo. And besides, his pants are off. Apuñálalo. Just knife him Esta es tu down. oportunidad. This is your opportunity. Mátalo. Kill him. Seguramente a David le pasó el deseo de hacerlo. Surely David had the desire to do it. Pero vean lo que dice la Biblia, versículo número 7. Let's see what the Bible says. Verse Vamos al versículo número 7 todos. Number 7. Y dice, de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos. Vea lo que David le dijo al rey. Pay attention to what David said to the king. Que el Señor juzgue entre nosotros dos. May the Lord judge between you and David me. le había entregado el sentimiento de venganza a Dios. David completely gave his feeling of revenge David to supo God. manejar ese sentimiento de odio o de venganza. David knew how to control that Se feeling lo of hate and entregó a revenge. Dios. He gave it to Le God. dijo, Señor, He said, Lord, tú eres mi justicia. you are my justice. Tú eres el que vas a hacer la obra. You're the one who will do the work. No te pido que lo mates. I don't ask you to kill David ni him. siquiera le pidió que mate a Saúl. David didn't even ask God to kill Saul. David no deseaba la muerte de Saúl. David didn't wish death upon Saul. David le entregó a Dios los sentimientos, y cuando le entregamos el sentimiento de venganza, David gave his feelings to God, and when we give him that feeling of entonces revenge, ya no hay deseos de que la persona le vaya mal. then there's no longer a desire for that person to just have a bad Si life. usted sigue manteniendo deseos negativos hacia alguien, If you constantly have negative feelings towards lo más someone, seguro es que usted no le ha entregado esos sentimientos a Dios. surely you haven't given your feelings to Porque God. cuando usted se los ha entregado, Because when you give it to him, usted va a ver a la persona de forma diferente. you will see that person in a different manner. Hermanos, ustedes no pueden mantener sentimientos de odio hacia las demás personas, Brothers and sisters, you can't have hate for another person. ni siquiera aún porque esas personas les hayan hecho daño a ustedes. Not even because that person hurt you. Pero a veces ustedes mantienen esos sentimientos de odio, de venganza, de deseo de mal contra alguien. But many times you just keep and you bury those feelings of hate and bitterness and anger towards that person. Y es porque ustedes no saben manejar la ofensa. And it's because you don't know how to manage the Iglesia, offense. cuando a nosotros nos ofenden, Church, when we get cuando a offended, nosotros los hijos de Dios nos ofenden, when us as children of nos God we get elevamos a offended, las alturas we elevate y ourselves brillamos allá arriba. and we shine up David there. brilló. David shined. No es casualidad que haya sido el mejor rey de Israel. It wasn't a coincidence he was the best king of No es Israel. casualidad que Dios le haya dado todo lo que le dio a David. It wasn't a coincidence that he had everything he had. Dios no puede elevarte a una mejor posición si mantienes todavía el peso del odio y la venganza en tu corazón. God cannot better your position if you still have bitterness and anger in your heart. Dios no puede darte
posiciones de jerarquía de alto rango si en tu corazón se mantiene el deseo de venganza contra las personas. God cannot give you a position of high range if you still have hate and just want revenge for someone. Dios continuamente está observando nuestras reacciones hacia los demás. God is constantly observing our reactions. Creo que esta towards es una people. buena oportunidad para meditar y reflexionar. ¿Qué sentimiento de odio o hacia quién siento odio o hacia quién tengo sentimientos de venganza o de que le vaya mal? I believe this is a good opportunity for us to just realize and analyze who is it that I have just revenge, who I want to seek revenge against. Mientras eso se mantenga en tu corazón, While that is in your heart, no podrás brillar, you cannot shine. no podrás elevarte. You cannot be Dios elevated. no te podrá llevar al siguiente nivel de tus vidas. God can't take you de to su the next vida. level in your life. Iglesia, no es casualidad Church, is not a que coincidence después de este episodio that after this episode, Dios promocionó a David y lo levantó y lo elevó y lo elevó y lo elevó y cada vez le fue yendo mejor. God promoted David and elevated him, and every time it was getting better. Pero ¿sabe por qué fue? But you know why? Porque David mantuvo un corazón limpio, Because David maintained a clean un heart. corazón sin sentimientos o sin deseos de odio o de venganza hacia los A demás. clean heart without feelings of revenge and hate towards other people. Quiero terminar con lo siguiente. I want to finish with this. Hace más o menos un mes atrás About a month ago, me llamaron de la corte porque era la corte final para decidir qué se iba a hacer con el muchacho que provocó el accidente donde murió mi hijo. I got a phone call from the court because it's going to be the final court, so it can be decided what's going to happen with the young man who caused the accident and the death of my son. Y con esto quiero decirles lo siguiente. And with this, I'm going to say this. Les doy esta enseñanza no en la teoría, se los doy porque lo vivo, porque lo practico, porque es parte de mi vida. I give you this preaching, this teaching as a practice, not as a theory, because I practice it in my life. Se los doy como una práctica, I give it as a practice. se los doy con la autoridad que Dios me da. It's practical with the authority that God gives. Hace un mes me citaron a la corte, A month ago, I was cited at the court. llegué allá a ese lugar. I went to that place. Yo no sabía, o sea, yo conozco el nombre del muchacho, un afroamericano de 19 años. I didn't know what he looked like, but I know his name. He's an African American man of 19 years. Cuando fue el accidente, inmediatamente saqué todo sentimiento de odio hacia él o de venganza. When the accident happened, I instantly just took out all the revenge of those Y feelings. I took acepté them que out. había sido la voluntad de Dios que eso sucediera. I accepted that it was the Ni will of God for siquiera that me to enojé contra happen. Dios I didn't even tampoco, get para angry nada. against God. Simplemente lo aceptamos. I simply accepted it. Y pensé y dije, fue un accidente. And you know what? I thought it's an accident. Pobre muchacho, 19 años, sin experiencia. Poor guy. He's only 19 years old. He Fue didn't un have experience. accidente. It was an Le accident. pudo pasar a él, le pudo pasar a cualquier otro. It could have happened to him Me or pudo anybody haber else. pasado a mí. Fue un accidente. It could have happened to anybody else or even me. It's an accident. Meses después me enteré que me llamaron para decirme que el caso iba a ser muy fuerte porque lo iban a perseguir porque iba con un alto nivel de alcohol en la sangre. Months later, they informed me that they were going to go after him because he had a high level of alcohol in his body. Los He was reportes del intoxicated. hospital, cuando él fue trasladado al hospital, arrojaron que él tenía un alto nivel de alcohol en la sangre. His reports from the hospital, they showed that he had a high percentage of alcohol in his body. Y entonces en mi corazón inmediatamente nació, o sea que no fue un accidente, o sea que esto fue una negligencia. So instantly in my mind and my body, I thought this was not an accident, it was a Pero negligence. inmediatamente le entregué los sentimientos a Dios. But instantly I gave those feelings to Señor, God. fue accidente o fue negligencia, fue tu voluntad y la acepté y estamos bien. I said, Lord, was it an accident, was it negligence? It's your will and I accept it. Entonces fui a la corte hace un mes. So I went to the court a month ago. Había varias personas formadas para pasar delante del juez. There were many people in line to go in front of the judge. Eran unos 5 afroamericanos jóvenes. There were about 5 African American. They were Yo no young. sabía cuál era exactamente él. I had no idea who it was exactly. Yo lo había visto en Facebook hacía tiempo y en Facebook había visto que tenía un bebé o una bebita de meses en los brazos. I saw his Facebook profile and I saw that he had a little baby in his hands. She was Luis only months old. Calvert es el nombre de él y así lo busqué y lo encontré y lo vi, pero cuando estaba yo ahí en la corte no sabía cuál de los 4 o 5 que había ahí era. Todos estaban vestidos de naranjado. Louis Albert, I saw him, that's his name. I looked him up on Facebook, but I really had no idea who it was in the Y pasó courtroom. como una hora y llamaban a uno y pasaba al frente y decían su nombre y decían no, él no es porque no es su nombre. And everybody would be called and he would went up. I would see the people go up, but it's not him because that's not his name. That's what I Después saw. ya casi para el final llamaron el nombre de él.
towards the end, they called his name. pero no pasó al frente, no se presentó, no estaba ahí. But he didn't go forward. He didn't present himself. Entonces vino una mujer, una oficial conmigo y me dijo: lo sentimos mucho, queríamos hacer justicia para usted y su familia, pero no se presentó. Él tiene una orden de arresto y cuando lo capturen será peor para él. And an officer came up to me and said, I'm really sorry he didn't show up. We really wanted to create justice for you and your family, but there's a warrant out for his arrest, and when they get him, it's going to be worse for him. Yo le dije a ella: no se preocupe, mi familia y yo estamos muy bien, no hay necesidad, y bueno, que quede ahí. Fue ahí lo último que hablamos con la oficial y me fui. Pero en el fondo de mí yo decía: ¿y que lo detengan para qué? And I told her, you know what? It's no use. My family, we're fine. There's no need for him ¿Para to qué? go to jail. ¿Qué va a ganar él? ¿Qué voy a ganar yo con And I que said, lo for detengan? what? What am I going to gain if he goes to Y jail? pensaba y decía: Dios, mejor dale la oportunidad de ser el padre de su hija y que pueda crecer y que puedan tener una bonita familia, que de esta situación él aprenda y corrija, deje el alcohol y siga para adelante su vida. I thought and said, you know what, God? Why don't you just give him a second chance so he can really be a father for his daughter, so he can just move on with his life? De verdad, hoy pido a Dios y digo: pues que no lo capturen, que siga su vida y que siga adelante. Truly, today I asked God, I'm like, you know what? I don't want them to capture him. I want him to just move No, forward. no necesito, no deseo, de verdad, nunca lo deseé. Y no es porque lo estoy diciendo de forma pública. En privado, delante de Dios, yo lo he hablado a solas con Dios: Señor, yo no deseo eso, no lo deseo para I él. really don't need that. I don't have the desire. I've spoken not just publicly, but before God privately. I No really don't tiene desire para that qué ir a upon la him. cárcel. Muchas veces las personas van a la cárcel para que las personas se sientan satisfechas, digámoslo así. O algunas otras veces sí es para sacar un peligro de la sociedad y tenerlo encerrado. Pero en este caso muy particular, yo no deseaba nada en contra de él, ni lo deseo para nada. Many times families send people off to jail so they can feel satisfied or they can just take some danger out of society, but honestly, I don't desire that upon him. Iglesia, de alguna manera, no sé si es por mi temperamento, no sé si es por mi personalidad, por mi carácter, pero desde pequeño he aprendido a manejar el sentimiento de odio y de venganza, y algo que se lo quería transmitir por medio de la palabra de Dios, porque es algo que me ha ayudado a brillar y a mantenerme saludable, y de esa manera Dios te va posicionando en mejores lugares. ¿Por qué? Porque mantienes un corazón limpio delante de Él. Church, one way or another, I don't know if it's my personality, my patience, but ever since I was young, I've really never had the desire to have revenge. And I'm teaching you to this because God doesn't want us to have that feeling of revenge. That way He can take us to higher places. Esa es una de las mejores maneras de mantenerte elevado y mantenerte en las alturas, y de esa manera permitir que Dios te siga llevando al siguiente nivel de tu vida. Explora ahora qué sentimiento de odio, de enojo o de venganza hay en contra de alguien que tú conoces.